Moscú durante la Guerra Fría. Era el año 1967, al principio de aquella etapa de hielo de la era Brezhnev. La noche del 6 de marzo, una mujer rusa pide asilo político en la Embajada de Estados Unidos en Nueva Delhi. No había nadie en la embajada que supiera hablar bien ruso. Decía que quería desertar y que era la hija de Stalin. Pero no estaban seguros de que de verdad fuera su hija. Podía estar haciéndose pasar por ella. Pero sí, era la verdadera Svetlana Alliluyeva. Había huido en avión escoltada por un agente de la CIA. Nadie se creía que hubiera abandonado Rusia por su propia voluntad. Todo el mundo pensaba que la CIA o el KGB estaban detrás. Para las autoridades soviéticas fue un bochornoso traspié en la guerra de propaganda contra Estados Unidos. Hicieron lo posible por borrar a Svetlana. Una posibilidad era matarla. La llegada de la hija de Stalin a Nueva York causó furor. Lo veían como un triunfo. Ahí estaba ella, en busca de libertad para ser ella misma. La princesa del Kremlin. ¿Qué sucedió para que la hija favorita del zar rojo se convirtiera en la más célebre desertora de la Guerra Fría? Svetlana huyó porque no quería vivir bajo el paraguas de aquella monstruosa historia. La hija de Stalin. El imperio del zar rojo. Joseph Stalin, adorado y temido a la vez, fue responsable de la muerte de millones de personas. Era padre de 2 hijos y de una hija, Svetlana. Podría decirse que su propio nombre le arruinó la vida. La perseguía donde quiera que iba. La gente la señalaba con el dedo diciendo: «Mira, ahí va, es ella». En esta imagen, el sanguinario dictador se muestra como el orgulloso padre de su adorada hija, Svetlana. En La gaviota de Chekhov hay una frase muy sabia que dice: uno debe aprender a llevar su cruz y a seguir creyendo. Svetlana llevó su cruz y fue muy penosa, sobre todo para alguien como ella. Era muy sensible e inteligente, una persona muy introspectiva, y eso hacía que su cruz fuera el doble de pesada. Los habitantes de la Unión Soviética llamaban Padre Stalin al despiadado dictador que regía sus destinos. El culto a su personalidad no tenía límites. Stalin era un mito. Hacía tiempo que había pasado a ser un mito. Era un hombre duro y bastante cruel. Creo que todo lo que vivió, en cierto modo, acabó condicionando su carácter. Que todo lo que le sucedió, me refiero al marxismo, su ingreso en el partido, y todo lo que vino después, el exilio, la huida, su arresto, todas esas cosas le influyeron y transformaron su personalidad. Joseph Yugasvili nació en Georgia. Era hijo de un zapatero. Con el sobrenombre de Stalin, el de acero, consigue que lo admiten en el círculo de confianza de los revolucionarios marxistas. No es de los que más destacan. Pero eso pronto va a cambiar. En enero de 1924 fallece el líder de la Revolución Rusa, Vladimir Ilich Lenin. Poco antes de morir, Lenin alertó al partido sobre la personalidad y las aspiraciones de Stalin. Reunidos en torno al ataúd se encuentran los posibles sucesores. La batalla por la herencia de Lenin ha comenzado. Stalin era una figura gris y poco visible.
Estaba rodeado de hombres brillantes y carismáticos como Lenin o Trotsky, los pesos pesados de la revolución. Él solo era un funcionario callado, discreto y astuto. El ascenso de Stalin hasta la posición de jefe indiscutible del Kremlin se debe en parte a la madre de Svetlana, la segunda esposa de Stalin, Nadezhda Aliluyeva, que era íntima amiga de Lenin y su secretaria. A Stalin le venía muy bien que ella fuera secretaria de Lenin. Sabía todo lo que pasaba allí. Nadezhda solo tenía 16 años cuando se enamoró de Stalin, que era más de 20 años mayor que ella. Era un amigo de la familia. Él la quería y tenía absoluta confianza en ella, en todo lo relacionado con el trabajo. Y a menudo le pedía consejo. Durante un tiempo estuvieron muy unidos. En 1921 nace su hijo Vasily. Y después, en 1926, Svetlana. En una de sus primeras entrevistas en Estados Unidos, ella contó: La misma persona que se mostraba implacable con sus enemigos políticos podía ser un padre tierno y cariñoso con su hija preferida. Él era lo uno y lo otro, la crueldad, pero también las golosinas y las cartas entrañables que enviaba a su hija. Él era todo eso. En los archivos centrales de Moscú han encontrado los borradores de unas cartas desconocidas de Stalin a Svetlana que revelan la cariñosa relación que existía entre padre e hija. Por ejemplo, en 1931, Svetlana, que entonces tenía 5 años, da instrucciones a su padre para que la lleve al cine. Quiere ver una comedia estadounidense. El dictador garabatea su respuesta: como ordene mi señora. Firmado Joseph Stalin. Tras los muros del Kremlin, los dirigentes de la incipiente Unión Soviética viven muy cerca unos de otros. La madre de Svetlana, Nadezhda, no se conforma con ser la esposa de Stalin. Tras el nacimiento de su hija, se pone a estudiar. Mi padre era su compañero de clase. Ella siempre se bajaba del coche varias calles antes de llegar a la universidad y hacía el resto del camino a pie. Así que mucha gente no sabía quién era. Él mismo durante mucho tiempo creyó que simplemente era Nadenka, una mujer muy guapa y femenina que llamaba bastante la atención de los hombres. La madre de Svetlana aspira a participar en la construcción del Estado socialista. Uno de sus amigos de la universidad en el futuro sucederá a Stalin como jefe del Partido Comunista. Nadezhda presenta a Nikita Khrushchev a su esposo. Mi padre llegó a ser secretario del partido, por tanto era su supervisor. Ella acudía a él para pedirle consejos sobre lo que debía hacer. Pero cuando lo invitaron a la casa de Stalin, descubrió que allí ella era una persona muy diferente. A partir de 1927, el padre de Svetlana gobierna en solitario la Unión Soviética con poderes ilimitados. Joseph Stalin implanta la colectivización de la agricultura a la fuerza y sin miramientos. Toda resistencia fue brutalmente reprimida. Millones de personas murieron de hambre. En el propio Kremlin se hablaba de la situación solo en voz baja. Cuando Nadezhda obtuvo permiso para ir a la universidad, descubrió que había niños hambrientos pidiendo limosna por las calles y que la gente moría de hambre. Así que acudió a Stalin, que se puso como una furia cuando ella intentó convencerle de que hiciera algo para remediar aquella situación. Quienes vieron a Nadezhda por aquella época, a finales de los años 20, dijeron que parecía estar profundamente deprimida. Nunca abría la boca en público, se quedaba ahí sentada, envuelta en su chal, mirando horrorizada a Stalin. Se dice que él solía pegarla. El 8 de noviembre de 1932,
Mientras los dignatarios soviéticos celebraban el aniversario de la revolución, la madre de Svetlana se mezcló con el pueblo llano. Ella iba con un grupo de trabajadores y cuando llegaron a donde estaba Stalin, se apartó del grupo. ¿Quiénes acompañaban a Stalin allá arriba? Sus hijos. Aquella noche en el Kremlin hubo una gran fiesta. Stalin estaba muy bebido y flirteaba con todas las señoras que había a su alrededor. Él se había pasado con las copas y ella, como de costumbre, estaba allí sentada en silencio. Y eso lo sacó de quicio. Empezó a lanzarle cosas. Según unos, mondas de naranja, según otros, migas de pan. Y mientras le decía, tú, bebe, hasta que terminó dándole en un ojo. Ella contestó, a mí no me digas, tú. Y entraron rápidamente en una espiral de insultos y reproches mutuos. Esa fue la última vez que se vio a Nadezhda con vida. Por la mañana, la doncella entró en la habitación para servirle el desayuno y la encontró tendida en el suelo, con un disparo en la sien. Y ahí empezaron a suceder cosas extrañas. Según algunos testigos, Stalin tardó mucho en salir de su dormitorio, porque dormían en habitaciones separadas. No apareció hasta las 10 de la mañana, lo cual era muy extraño, teniendo en cuenta el jaleo que se formó. Habían llamado a un médico, la gente corría de un lado para otro, y había un ruido tremendo. Pero él no salió hasta las 10, y no dejó de repetir que había estado toda la noche fuera de casa. El cadáver de Nadezhda se expuso en el Kremlin. Stalin ordenó que figurara como causa oficial de su muerte perforación del apéndice. Los médicos se negaron a firmar el informe de la autopsia, que establecía que la causa de la muerte había sido un ataque de apendicitis. Posteriormente, esos médicos fueron arrestados y fusilados. Ante la tumba de Nadezhda, Joseph Stalin deja ver su verdadera naturaleza. Hizo algo terrible. Se acercó al ataúd, le dio un empujón y dijo, se ha ido como un enemigo. A Svetlana le contaron que su madre había muerto en una operación para extirparle el apéndice. Lo que Stalin hizo aquella noche nunca quedó claro del todo. Antes de morir Nadezhda, Stalin a nivel personal llevaba una vida más o menos normal. Después de su muerte, su carácter cambió radicalmente a peor. Svetlana y Vasily perdieron a su madre. Además tenían un hermanastro nacido del primer matrimonio de Stalin, Yakov. A partir de ese momento, Joseph Stalin solo estará casado con el poder. Stalin solía cenar con un grupo de gente que lo acompañaba durante toda la velada, a veces hasta las 3 o las 4 de la madrugada. Podía invitar a alguien de fuera, pero siempre reunía a su círculo íntimo, prácticamente a diario. Todos tenían miedo. Stepan Mikoyan conocía a los hijos de Stalin. Pasaron su infancia juntos en el Kremlin. Más tarde hizo carrera en la Fuerza Aérea Soviética, a la vez que Vasily. Mi padre fue miembro del Politburó durante muchos años. Era vicepresidente primero del Consejo de Ministros. Y decía, nunca sabes dónde irás después de cenar con Stalin, si a casa o a la cárcel. La vida en el Kremlin estaba dominada por el miedo y la incertidumbre. A mediados de la década de 1930 comienza la gran purga de Stalin, y ni siquiera los miembros de su círculo íntimo están a salvo. Svetlana y Vasily lo viven muy de cerca.
Stalin pasa casi todo el tiempo en su dacha, a las afueras de Moscú. Durante muchas semanas, el único contacto que tiene con su hija es por carta. El tono de la correspondencia es afectuoso. Da la impresión de que la hija se ha olvidado del padre. Él le pide más atenciones y pregunta a su hija por su salud. Estás ofendiendo a tu padre. Te mando un beso y espero tu carta. Firmado, papá. Stalin vino a visitar a Gorky, que era mi abuelo, y trajo a Svetlana con él. Tenía mucho interés en que ella y yo trabáramos amistad. Aquí había varios niños, mientras que en la dacha donde ella vivía solo estaba su niñera para hacerle compañía, una señora muy mayor. El resto eran escoltas. En general, ella no tenía a nadie con quien hablar. La nieta del escritor Maxim Gorky y la hija de Stalin se hicieron muy buenas amigas. Marfa Peskova probablemente sea la única persona aún viva que vio comportarse a Stalin como un padre afectuoso en la intimidad. Cuando Svetlana era una niña, la quería con locura. La adoraba. Y con los niños ya se sabe. Le encantaba chucharla, hacerle cosquillas, hacerle reír, todo eso. La quería de verdad y la llamaba mi tesoro y mi gorrión. Por primera vez, la princesa del Kremlin tenía una amiga de su misma edad. Recuerdo muy bien el día que llegó. Llevaba un gorrito blanco. Se acercó al espejo y al quitarse el gorro, su pelo se desparramó como una cascada de rizos de un tono dorado absolutamente increíble. Nunca había visto un color de pelo tan bonito. Eso fue lo que más me llamó la atención de ella. Nunca había visto nada parecido. Svetlana y Marfa iban a la misma clase en el colegio y pasaban muchos fines de semana juntas en la dacha de Stalin. Marfa temía las cenas con Joseph Stalin. Lo primero que me preguntó fue, ¿a ti te rondan muchos chicos? Yo, lógicamente, me ruboricé. Todavía era una niña inocente que iba al colegio. Svetlana dijo, ya estás otra vez, papá. Y de repente se volvió otra vez hacia mí con esa mirada perversa. ¿Y cómo le va esa bruja? Así, marcando mucho la R. Yo no entendía nada. ¿De qué bruja hablaba? ¿Quién había en mi casa a quien pudiera llamar así? Hasta que Svetlana me susurró, se refiere a tu abuela. Gracias a la relación tan estrecha que tenía con la hija de Stalin, Marfa presenció la reacción de la joven Svetlana cuando descubrió la verdad sobre la muerte de su madre. De repente me enseñó una revista en inglés y me dijo, mira esta foto. Yo la miré y vi a una mujer tendida en un ataúd. Y va y me dice, es mi madre. También venía un artículo, y como Svetlana estaba estudiando inglés, pudo leerlo. En aquella revista decía que su madre se había suicidado. A ella le habían dicho que había muerto de un ataque de apendicitis. Svetlana y su padre nunca hablaron de aquella mentira. Su hermano Vasily también acusaba la pérdida de su madre, y para colmo, su padre apenas le prestaba atención. Era muy inteligente y realmente tenía talento, mucha energía, pero era un niño mimado. Si hubiera estado en buenas manos, como suele decirse, habría llegado muy lejos. Pero como perdió a su madre en la infancia, le asignaron un tutor, alguien de la Checa, y claro, no era lo mismo. Tenía pánico a su padre. Svetlana me contó que cuando Stalin lo llamaba, se quedaba paralizado y temblando. Hasta ese punto le intimidaba.
el sacrificado padre del pueblo ruso, dedicándose a sus hijos en cuerpo y alma. Esa era la imagen de Stalin creada por la propaganda del partido. En los colegios se inculcaba a los alumnos la superioridad del socialismo. Nunca pensé en Stalin como un padre de familia. Sabíamos que era casi un dios. En clase de matemáticas, por ejemplo, teníamos que calcular cuántos días de diferencia había entre el cumpleaños de Lenin y el de Stalin, cosas así. La hija del diplomático estadounidense George Kennan iba a una escuela normal de Moscú y participaba en la vida cotidiana de la Unión Soviética. Una vez fuimos a un restaurante y había baile. Cuando un oficial del ejército ruso intentó sacarme a bailar, alguien de nuestra embajada le salió al paso y le dijo: «Es la hija del embajador de Estados Unidos». Se puso blanco, literalmente. Vi que estaba asustado. En 1937, el terror de las purgas de Stalin llegaron a su punto más álgido. Millones de personas marchan al exilio o son asesinadas. La crueldad de Stalin puede cebarse con cualquiera, hasta con los más cercanos a él. En pleno apogeo de sus purgas, mi padre me contó que un día Stalin lo llamó al Kremlin y allí, mirándolo fijamente a los ojos, le dijo: «Tú no eres Khrushchev». Mi padre, lógicamente, se puso muy nervioso y le contestó: «Camarada, pregunte por mi nombre a cualquier vecino de mi pueblo. Claro que soy Khrushchev». Stalin le sostuvo la mirada observando su reacción. Y luego dijo: «Olvídalo, fue Yezhov, el jefe de la policía, estaba borracho». Para el dictador, todos eran espías y traidores en potencia. Incluso aquellos camaradas que habían luchado codo con codo junto a él. Polina, esposa de su más estrecho colaborador, Molotov, fue enviada a un gulag. Era absolutamente despiadado. Hasta el punto de que cuando le presentaban una lista con los nombres de las esposas de los detenidos o los fusilados, a veces escribía junto a sus nombres: ejecutar. Así, sin más, sin un juicio. En 1941, la Unión Soviética entra en guerra con la Alemania nazi. Poco tiempo después de comenzar la guerra, el primogénito de Stalin, Yakov, fue capturado por los alemanes. Después de la batalla de Stalingrado, los nazis propusieron canjearlo por el mariscal de campo Paulus. Stalin respondió: «No canjearé a un soldado raso por un mariscal de campo». Yakov se suicidó en el campo de concentración, abalanzándose sobre una valla electrificada. Su posición era muy delicada. De haber regresado, suponiendo que hubiera podido, quién sabe el trato que habría recibido de su padre. Lo tenía muy difícil. Noche tras noche, se suceden las detenciones en Moscú. Stalin manda ejecutar a un tío de la rama materna de Svetlana. Sus tías y primos son apresados por la policía. Ella ya no puede seguir mirando hacia otro lado. Una vez escuchó decir a su padre por teléfono: «Haremos que parezca un accidente». Ella me dijo: «Lo peor de mi padre fue que no permitió que se salvara ni siquiera su propia familia». El director de teatro ruso Alexander Bordonsky es el nieto mayor de Stalin y sobrino de Svetlana. Hijo de Vasily, nació en 1941 y 2 años después su hermana Nadezhda. Ninguno de los dos conoció a su abuelo en la intimidad familiar. Nuestra educación fue bastante estricta. A mí nunca me ha entrado en la cabeza que Stalin pudiera tener algo que ver conmigo. Son Vasily y Svetlana en una excursión a Crimea. Según se fueron haciendo mayores, fueron perdiendo el contacto con su padre. Mi padre no podía hablar directamente con Stalin.
Primero tenía que llamar a otro número, y allí, a través de una cadena de personas, comprobaban si podían autorizarlo a marcar el número de su padre. Yo creo que Svetlana, igual que nosotros, tenía miedo. Estoy convencido de ello. Vasily se labró una carrera profesional en la Fuerza Aérea. Llegó a ser general. He aquí una de las pocas apariciones públicas de los hijos de Stalin. Svetlana parece sentirse incómoda ante tanta atención. Svetlana no sabía cómo manejar aquello. Vasily estaba más acostumbrado. Además, temían cometer alguna indiscreción y que su padre se enterara. Podían tener problemas serios. Creo que tenían miedo. Vasily abusaba del alcohol, y desde hacía tiempo aquello era un secreto a voces. Su promoción en la Fuerza Aérea se la debía al poder absoluto de su padre. Vasily era terrible porque no tenía límites. Cuando yo me portaba mal, mi madre me decía, no hagas eso, si no quieres parecerte a Vasily Stalin. Yo no quería ser como Vasily Stalin. Svetlana quería cursar literatura, pero su padre la obliga a estudiar historia. Yo creo que todo empezó en cuanto se hizo adulta. Cuando empezó, digamos, a interesarse por el sexo opuesto. Quizá su padre se sintió celoso o simplemente no le gustaban sus parejas. Svetlana ansiaba llevar una vida normal. Tener un grupo de amigos que no tuvieran nada que ver con las intrigas del poder. Su primer gran amor fue un cineasta judío 20 años mayor que ella, Alexei Kapler. Ella lo conoció y le resultó muy interesante, porque como se pueden imaginar, en su círculo inmediato no había nadie que le aportara nada nuevo. Y de repente se encontró con aquel aluvión de historias interesantes sobre temas de toda índole, de todo lo que podía imaginar. Svetlana está enamorada. Acude a ver a su padre a la dacha. La reacción de Stalin la deja anonadada. Naturalmente él ya había recibido los informes y sabía que habían salido en más de una ocasión. Pues bien, el padre y la hija pasearon juntos por ahí y estuvieron hablando de naderías. Hasta que de repente, como respuesta a una relación que para ella estaba llena de luz y de alegría, Stalin le espetó: ¿por qué no podías haberte buscado a un ruso? Joseph Stalin manda detener al amante de su hija y lo deporta a un campo de trabajo durante 10 años. Svetlana no se dejó amedrentar. Un año después volvió a enamorarse de otro judío, Grigori Morozov. Yo creo que aquel matrimonio fue un acto de rebeldía, por supuesto. Ella sabía lo que su padre opinaba de los hombres judíos, de los judíos en general. Su matrimonio fracasó. Pero en ese breve periodo, Svetlana fue madre por primera vez a los 19 años. Cuando volvió a casa con su primer hijo, al que por cierto le había puesto el nombre de Joseph, Stalin no se dignó a recibirla. Ni siquiera quiso ver a su nieto. ¿Cómo podía amar a un padre así? Tras el divorcio, el esposo de Svetlana perdió su empleo y su suegro fue arrestado. Joseph Stalin empieza entonces a buscarle un marido que él apruebe. Stepan Mikoyan es uno de los candidatos.
Al parecer, desde que ella se divorció de su primer marido, un judío, Stalin comenzó a buscar candidatos y mi nombre aparecía en aquella lista. Pero yo ya estaba casado. Quizás él no lo sabía. Establecer ese vínculo con Stalin no era nada aconsejable. Mi padre decía que habría sido horrible. El segundo matrimonio de Svetlana con el hijo de un miembro del Politburó fracasa igual de rápido. De esa relación nació una niña. Svetlana se fue a vivir con su hijo Joseph y su hija Yekaterina a un apartamento que le consiguió Stalin. Los niños apenas conocen a su abuelo. Joseph Stalin muere el 5 de marzo de 1953 de un derrame cerebral. Svetlana es el único miembro de la familia a quien le piden que acuda junto a su lecho de muerte. Nunca volvieron a hablar. En el país, su entierro se vivió como un acontecimiento histórico. El pueblo ruso está de luto por el padre Stalin. En aquel momento, el nieto mayor de Stalin asiste a una escuela de cadetes. Me llevaron allí en avión. Yo me asusté al ver a tanta gente caminando por la calle. El salón de columnas estaba abarrotado. La mayoría se lamentaba en voz alta y sollozaba. Así fue. Multitud de personas desfilaron ante el ataúd de Stalin. Había una entrada especial. La cola era enorme, pero nosotros no teníamos que hacerla. Usábamos esa otra entrada. Fuimos todos los días. Svetlana tenía que ir, y mi esposa la acompañaba, así que yo también iba. No me quedaba, pero fui todos los días. Creo que fueron 3 días. Cuando visité a mi padre el domingo siguiente, le dije, fui todos los días. Y él me contestó que no había sido una decisión acertada. Eso me hizo pensar más en Stalin. Aunque su relación había sido difícil, el llanto de Svetlana por la muerte de su padre era sincero. Dijo, sé que no siempre fui una buena hija y que mi padre no siempre fue un buen padre. Pero él me quería y yo también a él. Y creo que en la hora de la muerte todo lo demás desaparece. Joseph Stalin fue llevado a hombros hasta su sepultura. En 1953, el mundo estaba inmerso en la Guerra Fría. Pero Svetlana soñaba con una vida al otro lado del telón de acero. Estábamos asomadas al balcón, hablando de cosas sin importancia, cuando de repente nos fijamos en un grupo de personas que pasaban cerca y les oímos hablar en inglés. Svetlana se volvió hacia mí y dijo, ahí es donde me gustaría vivir. Tras la muerte de Stalin, su hija decide usar el nombre de soltera de su madre. En adelante se hará llamar Svetlana Aliluyeva. Cuando se publicó el discurso de Khrushchev, en el que cargaba contra Stalin, justo después del 20º Congreso del partido, mi padre me entregó una copia. Creo que quería que yo se la hiciera llegar a Svetlana. Nikita Khrushchev, el antiguo amigo de la madre de Svetlana, que más tarde sería el sucesor de su padre, rompe con el legado del sanguinario dictador. Hasta entonces, todos creíamos que Stalin era como un dios y que realmente intentaba hacer lo mejor por el pueblo. Yo se lo di y ella lo leyó. Aquí mismo, en este apartamento. Y luego me dijo, ¿sabes qué? Lo más terrible de todo es que es verdad. Cuando Stalin murió, Vasily fue degradado y posteriormente condenado a 8 años de prisión.
Falleció en 1961 por las secuelas del alcoholismo que padecía. Solo tenía 41 años. Está enterrado junto a su madre. A finales de los años 50 y principios de los 60, Svetlana lleva una vida discreta en Moscú junto a sus hijos. En secreto escribe sus memorias. La Unión Soviética se ha transformado en una cárcel para la hija de Stalin. En 1963, durante una estancia en el hospital, Svetlana conoce a un indio, Brajesh Singh, y se enamora de él. Luchó por Singh. Se corrió el rumor de que Svetlana quería casarse de nuevo, pero que para hacerlo necesitaba permiso porque se trataba de un extranjero. Brajesh sufre una enfermedad pulmonar. Svetlana va a ver al presidente del Consejo de Ministros ruso, Alexei Kosygin. Por primera vez vuelve al Kremlin para hablar con Kosygin, que está sentado en la misma habitación desde la cual su padre gobernaba el país. Pero Kosygin es tajante y le dice que no debe casarse con un indio enfermo, sino con un ruso sano. No consigue el permiso. El 31 de octubre de 1966, Singh muere en los brazos de Svetlana. Ella quiere llevar sus cenizas a la India personalmente. Desde 1964, Leonid Brezhnev llevaba las riendas de la Unión Soviética. Gracias a sus contactos, Svetlana convence a Brezhnev y en enero de 1967 le concede la autorización para hacer el viaje. Todos los altos cargos tuvieron que dar su consentimiento para que Svetlana viajara una semana a la India. Svetlana tenía 40 años y aquella era la primera vez que le permitían salir de la Unión Soviética. Poco antes de su marcha, hicimos una gran reunión en nuestra casa. Alguien acababa de marcharse del país y lo estábamos discutiendo. Y de repente Svetlana dijo, ¿por qué no marcharse? Algunos saltaron con que si era nuestra patria y todo eso. Pero ella solo dijo, ¿ese no es un sentimiento que uno lleva dentro? La hija de Stalin viaja a la India. Sus hijos, casi adultos ya, se quedan en el país. La Guerra Fría estaba en su punto más álgido. En 1967, los estadounidenses combatían en Vietnam para frenar la expansión de los regímenes comunistas, y la Unión Soviética alardeaba de su potencial bélico. En la India, Svetlana renace. Con gusto se habría quedado con la familia Singh, pero el gobierno indio nunca se lo permitiría. Después de casi 2 meses, el KGB intenta obligarla a regresar, pero ella decide fugarse. Decía que quería desertar y que era la hija de Stalin, pero no estaban realmente seguros de que fuera su hija. Entonces el Departamento de Estado decidió elegir a mi padre como mediador. Esa misma noche, escoltada por un agente de la CIA, Svetlana viaja en avión hasta Suiza, un país neutral, para reunirse con George Kennan. Estaba impresionado y estaba claro que era la hija de Stalin, no cabía duda. Los dirigentes soviéticos fueron informados mediante un telegrama secreto. Los hijos de Svetlana pronto descubrirían que su madre había huido. Estaba previsto que llegara en un vuelo determinado y su hijo fue a recibirla. En el aeropuerto se enteró por la radio de que su madre no iba a regresar. Entonces, Joseph tenía 21 años y Yekaterina 17. Ella nunca perdonó a su madre que la abandonara.
Yo ya sabía que quería huir de este país, que había llegado a aborrecer. Y a todos los que hacían aspavientos de disgusto, yo les decía, no tenéis ni idea de cómo era su vida. No podían ni imaginar por todo lo que había tenido que pasar y la carga que había sido para ella llevar el apellido de Stalin. El Kremlin puso en marcha su maquinaria propagandística. Se empezó a decir que la hija de Stalin se había vuelto loca, que la había secuestrado la CIA o cosas mucho peores. Una posibilidad era matarla. No sé si recibirían en algún momento la orden de matarla, porque eso era imposible sin contar con la aprobación de Brezhnev. El 12 de abril de 1967, Svetlana aterriza en Nueva York. Yo estuve allí. Mi hermana Joan y yo estábamos en una sala viéndolo todo desde arriba y también a los francotiradores apostados en el tejado. Nunca habíamos visto francotiradores. Se armó un revuelo tremendo con su deserción. La mujer, conocida en otro tiempo como la princesita del Kremlin, ha llegado a Estados Unidos. Svetlana, de 42 años, hija del dictador soviético Joseph Stalin, ha pedido asilo en nuestro país, donde uno puede sentirse libre. Aún antes de su llegada, Svetlana ya ha vendido sus memorias por $3 millones. El dogma comunista ha perdido todo su sentido. La hija de Stalin sirve de instrumento propagandístico a Occidente. Si desertabas, estaba claro que tarde o temprano serías manipulado por la CIA y entrarías a formar parte de la gran partida política. Al principio, Svetlana se esconde en una granja propiedad de George Kennan. Su hija Grace se encargaba de atenderla. Era como si estuviera Trotsky en casa, porque podían intentar secuestrarla o asesinarla. El Departamento de Estado le ofreció seguridad, pero ella la rechazó. Cuando me lo contó, estaba eufórica y no paraba de dar vueltas. La verdad es que tenía una energía arrolladora. No dejaba de decir, soy libre, soy libre. Y yo pensaba, sí, sí, tú eres libre, yo estoy preocupada. Porque la verdad es que lo estaba. Svetlana atiende a la prensa internacional en un lujoso hotel de Nueva York y habla de su futuro en Estados Unidos. Bueno, yo creo que para que un matrimonio funcione debe haber amor. Así que, si termino amando a este país y este país me ama a mí, se concertará el matrimonio. Pero aún no puedo decirlo. Al público le sorprende su dominio del inglés. Svetlana se hace rica con los derechos por las ventas de su libro. La hija de Stalin se convierte en una estrella mediática y proclama los placeres de la libertad. Sueño con el día en que esos dos grandes países, que son Rusia y Estados Unidos, consigan tener una relación cordial. Que la gente pueda relacionarse libremente y viajar de un lado a otro. Ahora Svetlana recibe toda clase de invitaciones. Una de ellas la lleva hasta Taliesin. Esta colonia de artistas situada en Wisconsin le recuerda a Georgia, la tierra natal de su padre. Allí vuelve a encontrar el amor. A las pocas semanas de su llegada, contrae matrimonio con Wesley Peters, mano derecha del brillante arquitecto Frank Lloyd Wright. Svetlana tiene 44 años cuando nace su hija Olga. Su felicidad es aparentemente completa, pero a los periodistas que acuden a entrevistarla solo les interesa hablar de Joseph Stalin. ¿No es irónico que una nieta de Joseph Stalin haya nacido aquí, en Estados Unidos? Bueno, pues no sé. Yo no veo nada irónico en el hecho de estar viviendo en este país. Me siento muy cómoda aquí. La felicidad junto a su nuevo esposo tampoco dura en esta ocasión. Svetlana se siente limitada por las estrictas normas de la comuna de artistas.
Pero es ahí donde quiere estar Wesley Peters. Adquiere un rancho cercano para el hijo de su esposo, pero ni con ese gesto salva su matrimonio. Solía tomar decisiones muy desafortunadas. Mucha gente le aconsejó que no se gastara el dinero, que no lo invirtiera, como nos habían contado, en un rancho para el hijo de su esposo. Nunca atendió a razones. Siempre hizo lo que le apetecía. Es posible que ahí se manifestara un poco la princesa mimada que había sido. Svetlana se muda a Princeton, donde había vivido antes de casarse. Pero su sueño de impartir clases de literatura en la universidad se queda en nada. Todavía le queda dinero. Además, su segundo libro, que trata de su primer año en Estados Unidos, es un éxito de ventas. Svetlana terminó viviendo sola con su hija Olga. La niña iba a crecer sin hablar una palabra de ruso y se iba a convertir en un producto de la tierra tan genuino como la tarta de manzana. En Moscú, Svetlana se había bautizado por el rito ortodoxo. Ahora, en Princeton, entabla amistad con miembros de la comunidad anglicana. En esos días apenas hace apariciones en público. Allá donde va se siente observada y perseguida. Le asustaban los desconocidos. Solía venir a nuestra casa, pero nos pedía que no hubiera otros invitados. Por eso no le gustaban las multitudes. En 2 ocasiones declinó una invitación a una fiesta que ofrecía el presidente de Estados Unidos. A menudo sospechaba que la CIA la manipulaba. La hija de Stalin no consigue encontrar la paz. Svetlana se mueve de un lugar a otro del mundo sin descanso. Desde su huida de la Unión Soviética, no ha vuelto a tener contacto con sus hijos. Me hice a la idea de no volver a verlos en mucho tiempo. Pero nunca pensé que no les permitirían escribirme. Su bienestar depende del hecho de que interrumpan toda comunicación conmigo. Sola y sin hogar, Svetlana intenta buscar una casa para ella y su hija. Un día va al cine con una amiga a ver una película rusa y finalmente se derrumba. Fuimos juntas a ver Oblomov. Y media hora después de que todos los demás hubieran salido, ella seguía allí sollozando, fuera de control. Decía que esa era su infancia, que esa era la tierra que recordaba. Le hizo revivir todo. La madre, el amor de la madre. La película la transportó a la madre Rusia. En 1984, nuevos titulares. Svetlana regresa a Moscú con Olga, su hija estadounidense. ¿Le había pedido su hijo que volviera presionado por el KGB? Eso piensa Svetlana más tarde. No tarda en darse cuenta de que el gobierno la utiliza con fines propagandísticos. Una vez hizo un comentario que nunca he olvidado. Dijo, me invadía la nostalgia cuando llegué a Moscú. Entonces me puse a recorrer las calles y no vi más que cruces por todas partes. Una cruz y otra, como si fuera un cementerio. Estaba condenada a pasar por todas esas pruebas, ¿me entiende? Como maldita. Porque todo aquello estaba dentro de ella. Y escapar de tu realidad interior es imposible. Los mismos dirigentes soviéticos poco a poco la fueron dejando tranquila. Cuando solo había pasado un año, le permitieron viajar a Occidente sin ponerle trabas. La última vez que la vi, yo iba conduciendo por el puente Kameny por el carril derecho para girar hacia mi casa. Y ella caminaba por la acera. Me vio, me saludó y no volví a verla nunca más. Siempre inquieta y siempre a la fuga, durante un tiempo vive en Inglaterra y después vuelve a Estados Unidos. Svetlana cambia de casa más de 40 veces. El tamaño de su residencia va menguando, igual que su dinero. Marta Shad la conoció en la última etapa de su vida.
Acordamos que iría a visitarla a la residencia de ancianos y cuando llegué estaba en la puerta esperándome. En el albergue, en Wisconsin, aceptan a personas desamparadas. Otro ejemplo más de las luces y las sombras de la vida de Svetlana. Insistió una y otra vez en que escribiera sobre ella y no sobre su padre. Pero ¿cómo escribir sobre Svetlana sin hablar de Stalin? En la tierra de su padre. No, mire, no quiero hablar de mi padre. ¡Basta ya! Vale, tranquila. No lo haremos, disculpe. No quiero. De acuerdo. No quiero citas de periódicos rusos. Muy bien, tranquilícese. Vale. Apagué la cámara y se calmó. Pero cuando empezó a hablar otra vez, ¿qué creen que fue lo primero que dijo? Mi padre. Svetlana Aliluyeva, la princesa del Kremlin, murió en la más absoluta pobreza en noviembre de 2011. Me contaba que tenía que compartir cocina y baño con otras personas en los albergues. Y le parecía muy bien. Decía que había empezado en lo más alto y debía terminar en el fondo. Era el equilibrio perfecto. Stalin amaba de verdad a su hija Svetlana. Pero a lo largo de su vida, ella nunca pudo escapar de su sombra. El hijo de Svetlana, Joseph, murió 3 años antes que ella. Su hija Yekaterina nunca volvió a hablar con su madre. Su hija Olga vive en algún lugar de Estados Unidos.